como intimidad. La intimidación se usa en conquistas y el diablo por años ha usado la intimidación para conquistar al pueblo de Dios. Filipenses 1:29, Filipenses 1:28 dice, no dejen que sus enemigos siendo valientes demostrarán que ellos se perderán, pero también que ustedes serán salvos por el mismo Dios. En nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos es indicio de perdición y para nosotros de ganancia. ¿Qué quiere decir? Como que se han venido unas olas de ataques en estos días, algunos hasta en sueños, en situaciones, y cuando no les llueve, les llovizna, y como ya empezó la lluvia, dice uno es normal. No, en nada intimidados, no se dejen atemorizar. Aquel que les prometió es fiel y les va a dar lo que les prometió. Este es un año de cosechar, este es un año de recibir cosecha. Entonces, no importa lo que se ve, con lo que esté pasando, nosotros vamos a tomar la responsabilidad en el mundo espiritual y vamos a pelear como es. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Así, vamos a hacer una declaración. Papi precioso, hoy te damos gracias. Declaramos que todo aquello que ha venido contra tu gran pueblo, cancelamos y anulamos ese trabajo del maligno en el nombre de Jesús. En sueños, la palabra nos enseña que mientras los hombres dormían fue sembrada la cizaña, pues no vamos a permitir que sea sembrada cizaña en el trigo. Vamos a dejar que el trigo sea limpio y vamos a producir fruto para ti y nos vamos a gozar contigo, Dios, porque la cosecha que vamos a presentar será limpia, pura, delante de ti. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias y recibimos. En el nombre de Jesús cancelamos, se apaga todo dardo de fuego del maligno y declaramos que hay oportunidad de vida. El ladrón vino a matar, robar y destruir, pero Jesús, tú viniste a dar vida y vida abundante. Así es que recibimos sanidades, liberaciones y provisiones sobrenaturales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, una mente cuerda, sana, lúcida, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. La opresión se retira en el nombre de Jesús. La opresión se retira en el nombre de Jesús. Y hoy, papi, cielos abiertos sobre este lugar, cielos abiertos sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, 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 amén. Puede sentarse si no se ha sentado. Pero a lo mejor antes salude a alguien y dígale, te amo y te acepto tal y como eres. Así va a servir de hacer ejercicio. Los enemigos del Señor están cayendo. Dios es bueno. Buen testimonio, trabajamos menos y nos cansamos más esta vez. Nos llevaron a pasear un día y caminar entre el arroyo. Es difícil porque regoso y hay palos abajo y va uno caminando y santo Dios, nomás se oyen las cañitas de uno, tronidos así como, no sabemos qué es lo que se quebra, si la pierna o el leño. Hay piedras, pero caminamos quizás 1 kilómetro para disfrutar con una congregación. Dios ha sido tremendamente bueno y estamos disfrutando de otros tiempos. Dios está abriendo puertas que nadie va a poder cerrar.
oye bien, entonces ya estoy saliendo de la esencia. No sé si está prendido el... ¿Dónde cambiamos el micrófono o qué? Sí. Sí, sí. Muy bien, y mientras vamos avanzando nos damos cuenta que las necesidades son iguales en cualquier comunidad, en cualquier familia, nomás con diferentes nombres quizás. Hay carencias, hay situaciones adversas y difíciles, hay personas que están pasando por enfermedad, hay personas que están pasando por necesidades financieras, otros que están pasando por tiempos de depresión, ansiedad, y dice uno, pensamos que se quedaba en México, pero como que no piden visa para entrar esos tremendos, pues. Me gustaría que pensemos que todos nosotros tenemos una función que hacer. Todos nosotros. Si naciste de nuevo, eres parte del cuerpo del Señor. Entonces, si eres parte del cuerpo, tienes algo que hacer. Algunos estorbamos para que otros se hagan más fuertes. Entonces nos ayudan a cargar a los que están más débiles y los cargamos y salimos más fuertes nosotros, y al débil lo dejamos donde deba estar más seguro, pero ya nosotros salimos más fuertes. Dios usa a todos y todos tenemos algo que hacer. Pablo, en Romanos capítulo 5, dice: yo, Pablo, esclavo del Señor, elegido por Dios por ser apóstol, enviado a predicar las buenas noticias, escribo esta carta. Dios permitió esta buena noticia hace tiempo, y a veces como que no nos queda muy claro cómo el evangelio puede hacer buenas noticias. En Romanos, le había dicho el 5, pero creo que es el 1. Si vieron el 5 van a decir, no, concuerda. Pero es el 1. En Romanos capítulo 1, Pablo empieza a establecer lo que es el evangelio. El evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Si naciste de nuevo, la buena noticia es que permaneces en Dios por su gracia, su amor y su bondad. Y las pocas fuerzas que tienes te van a ayudar para mantenerte ahí. Pero en Romanos capítulo 1, ahora sí. Romanos capítulo 1. Hace un tiempo me aventaron un ladrillo, estábamos en un tablón arriba de un andamio, me avientan un ladrillo y pues me estiro y no lo alcanzo, y al caerse se quebra y me dice, pastor, se le cayó. Y como que dan ganas de decir, no, lo aventaste mal, ¿verdad? Pero a veces uno dice, Dios no cumplió, y yo creo que a veces Dios dice, ay, mi hijo, yo nunca fallo. Nunca falla. Dios jamás va a fallar. Ahora sí, Romanos 1:1. Yo, Pablo, esclavo del Mesías, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Verso 3, la buena noticia se trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Fíjense bien, tenía que haber una evidencia de que él era alguien diferente a los profetas, a los antiguos, a los buenos hombres, y era vencer la muerte. La evidencia
que marcaría la diferencia entre el Mesías y otro profeta más es que éste iba a vencer la muerte. Iba a resucitar. Iba a rescatar el acta de los decretos que nos era contrario. Iba a traer el recibo que habíamos firmado como humanidad de que le pertenecíamos al diablo y tenía derecho en nuestra vida. Jesús lo rescató. Su muerte era una evidencia, era necesaria, pero también su resurrección. Y esto es importante, porque tu tiempo difícil es necesario por tu proceso, porque necesitas ser fuerte, necesitas mejorar, necesitas adiestrarte, pero va a llegar un tiempo también de éxito, de triunfo, de victoria. Porque eso sella que pasaste el proceso. Si no llega a eso, pues no has pasado el proceso, entonces hay que pasarlo. Pero el éxito, el triunfo, es el resultado de una mujer que se embaraza después de 2 años. Ya dice uno, no es embarazo. Porque si es embarazo, tiene que ser a los 9 meses, el tiempo de la vida. Y una vez que sale el chiquillo, pues se acaba el embarazo. Entonces uno tiene que entender, el proceso de la vida es natural, pero igual, pasas tiempo difícil, van a llegar tiempos buenos. No puedes quedarnos, o no debemos quedarnos en la idea, es que a mí cuando no me llueve, me llovizna. A mí cuando no, ay, no, todo me llueve. Ay, mis hijos, ay. Ya parece una novela de lágrimas sin risas. No con risas, sin risas. Porque es una lamentación tras otra, y no sale de Guatemala cuando ya entró a Guatepeor, y ay, Señor. Ya dice uno, Dios mío, no hay nadie más a quien castigar. Y uno así se siente, como si, Señor, tú al que amas castigas, pues oye, me amas muchísimo. Pero no, hay días malos. En el día malo resiste, porque vendrán días buenos. Pero resiste en el día malo, aguanta. La mayoría somos quejumbrosos, porque no conocemos los tiempos de Dios. El proceso, Dios quiere hacerte un mejor hombre, una mejor mujer. Pero para ser una mejor persona tienes que pasar por un proceso de pureza, limpieza, santidad, y a veces cuesta trabajo. Santidad en qué? En lo que piensas, en lo que hablas, en lo que meditas, en lo que ves, con quien te asocias. Cambian las personas con quien nos asociamos. ¿Tienen que? Cambia la forma de pensar. ¿Tiene que? Porque ya estás entrando a otra etapa, a otro nivel. En tu proceso cambian muchas cosas. El mundo no espera que el cristiano sea débil. El mundo espera que el cristiano, el aleluya, el hermano separado, sea un individuo con cordura. Que sea una persona que piensa las cosas con madurez. Esperan de nosotros que seamos una solución para ellos. Ellos están buscando a Dios y dicen, los únicos que realmente pudieran traerlo son los aleluyas. Una persona me dijo, es que ustedes los cristianos de veras conocen a Dios. Y yo dije, ¿de veras? Ay, Señor, ¿a poco? La buena noticia entonces se trata que Jesús resucitó mediante el poder del Espíritu Santo. Y fíjese bien, su muerte trajo a que viniera del cielo con un poder inigualable a traer vida el Espíritu mismo de Dios. Fíjense bien, el primer nuevo nacimiento lo ocasionó la entrega de alguien inocente, sin culpa, y murió.
Quizás cuando Él estaba en la cruz que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la primera vez que Jesús sintió que se desprendió totalmente de Dios y del Espíritu Santo. Y quizás el poder de la resurrección hizo tal estrago que volvió a restaurar la relación otra vez con Jesús que se había perdido por causa del pecado. ¿El pecado de Él? No. El pecado de nosotros. Y quizás es una ofensa para Dios que le digamos, soy un pecador. Y dice, ¿y por qué crees que murió Jesús? ¿Ya te entregaste a Él? ¿Ya naciste de nuevo? No, soy un pecador incircunciso, filisteo. Quizás sea una ofensa para Él, porque eso menosprecia la sangre de Jesús. No eres un pecador, eres un hijo de Dios. Ahora naciste de nuevo, eres parte del cuerpo del Señor. Entonces, la resurrección trajo el convivio o la asociación del poder de la resurrección en los que creen. Dice, Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio del Mesías nos ha dado a nosotros como apóstoles, fíjense bien, por medio del Mesías, Dios, por medio del Mesías nos ha dado a nosotros los apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. El privilegio de compartir las buenas nuevas, pero también la autoridad de hacerlo. ¿Recuerdan ustedes por ahí algunos exorcistas que había por ahí? Unos echa fuera demonios sin permiso. Los hijos de un tal Ezeba, que fueron y hablaron y dijeron, te echamos fuera en el nombre de Jesús que Pablo predica. ¿Y sabe cómo les fue? Ellos no tienen derecho a hacerlo. Golpeados y desnudos corrían por la calle, 7 de ellos. No tienen derecho. Y aquí Pablo está estableciendo a nosotros, se nos dio el privilegio y la autoridad de hacerlo. Entonces, creyentes, tienes el derecho de predicar las buenas noticias y echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Él, en su nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si comieren cosa mortífera, no les dará daño. Ahora, esto es el fin. ¿Para qué tantas noticias, toda esta información? Dice aquí, a fin para que crean y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Fíjense bien, la idea aquí es un círculo completo, que Jesús muere en la cruz, el Espíritu Santo lo resucita, les da la revelación a los apóstoles y la autoridad de hacerlo. Y ahora el nuevo nacimiento les da entrada a algo fresco y nuevo, celestial, sobrenatural, en el mundo de poder, de autoridad de Dios. Ahora los creyentes tienen el señorío para gobernar en esta vida y tener el derecho y el privilegio de hablar como voz del cielo aquí en la tierra. Entonces, con ese derecho y esa autoridad van a establecer el reino de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Para que Dios sea glorificado, el nombre del Señor sea glorificado. O sea, todo esto, Pablo lo pone y dice, Dios es bien astuto y dijo, si ellos creen, si ellos vencen, si ellos triunfan, mi nombre es glorificado. O sea, si te va mal, no es glorificado su nombre. Entonces nos debe ir. Sí. Ahora, ándele, santo Dios. Huye, Satanás. Se trae la revelación, pero se trae la autoridad
Y se entiende que es un privilegio poder hablar la palabra del Señor. Y también el poder que fluya de esa palabra traerá una tremenda gloria a Dios. Entonces, que alguien se salve, gloria a Dios. Que alguien se sane, gloria a Dios. Que alguien reciba una provisión sobrenatural, gloria a Dios. Ahora, fíjense lo sencillo y complicado que está todo esto, porque no todos tienen derecho a hablar en el nombre de Jesús. No todos. Es un privilegio hablarlo, pero también es un derecho para hablarlo con autoridad y ejercer señorío en este mundo. Por eso quizás cuando demonios lo ven a uno, se asustan, no porque está uno feo. Eso es aparte. Porque ellos saben que hay autoridad. Los demonios le decían a Jesús, permítenos que vayamos a esos cerdos. Si Jesús le dice, no, que esos cerdos métanse en esas piedras. Permítenos. O sea, ¿por qué le pedían permiso? ¿Por qué nomás lo hacían? Porque no pueden. En la autoridad de Jesús estaba echándolos fuera de un hombre. Y la legión tuvo que salirse. ¿Por qué? Porque había alguien con autoridad. Entonces, ¿quién tiene autoridad? Resumiendo, ¿quién tiene autoridad? Bueno, la persona que ha creído, que ha nacido de nuevo, que entregó su corazón al Señor, que es parte del cuerpo del Señor, porque ahora perteneces al mismo cuerpo del Señor y es la cabeza y tú el cuerpo, la misma autoridad que fluye en la cabeza, fluye en el cuerpo. Si ya naciste de nuevo, eres parte del cuerpo, tienes autoridad. ¿Qué autoridad tienes? Mi esposa dice que la autoridad de Dios, ¿eso es mucho? De menos la autoridad de un angelito, pero de Dios, eso es mucho. Imagínese que alguien le diga, tienes el crédito de Carlos Slim. Usted pensaría en decir, a ver si me puedo comprar 3 tacos. Ni pensaría en eso, pues pensaría de otra forma. ¿Sabe por qué? Porque ahora sus posibilidades cambian. Fíjense bien, sus posibilidades cambian. Su mente ahora le hace pensar. Si usted entra a una tienda de aparatos electrónicos, usted no va a ir, oiga, ¿cuál tiene aquí? Pues de los más baratillos, oiga. Porque dentro de mis posibilidades yo veo hasta dónde alcanzo. Entonces hasta ahí digo, este es mi rango. Pero si ya tienes el crédito de alguien que puedes comprar la tienda entera, ya no andas viendo dónde está más barato, sino algo que te guste. Y quizás eso cambia todo. Cuando vienen los demonios a ti en sueño, en visión, en presencia, o que alguien se dice, ¿quién eres tú? Ya no te vas a decir, ay, Jesús de Veracruz, sino que ya vas a saber qué hacer. Porque ahora ya vas a pensar en las posibilidades que tienes por ser un hijo de Dios. Mi esposa dice con la autoridad de Dios, wow, ¿qué se puede hacer con la autoridad de Dios? ¿Será cierto lo que ella dice? ¿Será bíblico que los creyentes tienen la autoridad de Dios? Acá dicen sí en lado A, lado B, ¿qué dice? Que también, ¿sí? Wow, entonces, ¿por qué estamos como estamos? O sea, ¿a poco sí dice? Mire, los ángeles obedecen el mandato de la voz de Dios y la voz de Dios somos nosotros. Pablo dice para que crean y obedezcan. Aquí está la clave. Si crees, está implicado que tienes que obedecer. ¿Debo perdonar? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Perdona?
de la misma forma que fuiste perdonado, gratis. Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Entonces, ¿debo perdonar? Sí. ¿En qué debo pensar? Cosas buenas. No seas rebelde. No afectes tu creer. Perdona. Piensa cosas bonitas, pues, cosas de Dios, cosas de la Biblia. Porque eso a ti te conviene, es una forma de mantenerte en obediencia. ¿Ya hablamos de dinero? No aprieten la bolsa, déjenla tranquila. Haz lo que te toca hacer. Sé obediente. Cuesta trabajo porque a veces dice uno, híjole, es que pues tanto trabajo y sí dinero y que déjalo ir. Déjalo ir. Haz lo que tengas que. Hay personas que de veras no merecen que uno los perdone. Es más, hasta son personas que debiera uno de hacerlo sentir el peso del rencor de uno. Pero el que daña es a uno. Al que le estorba es a uno. Estorba mi creer. No puedo. Ahora, esa es la idea. Dice en el verso 6, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer, fíjense bien, a pertenecer al Mesías. Y esto, hay otra traducción que dice hacer de él. Y la forma más fuerte que lo pone en una definición, habla de relación de pareja cuando el hombre o la mujer se dicen, hazme tuyo, hazme tuya. Habla de una fusión o una pertenencia diferente. No es de que tengo un calcetín y no hay el otro y lo tiro. Habla de algo valioso, de algo que dice, ahora le pertenecen al Señor. Ahora Él los hizo suyos. Y así como que ay, suena muy fuerte eso. Es que ya somos de Dios. ¿O no? Y si somos de Dios, Él nos llamó para que así fuera. Entonces, si aprendes tu Biblia, aprendes las reglas, aprendes el manual de tu vida, te vas a dar cuenta que tienes la autoridad de Dios. Y que la autoridad delegada de Dios para ti tiene un propósito, glorificarlo a Él. Entonces, el poder sanador, si tú oras por ti y se va toda molesta y se acaba y dices, uy, gloria a Dios, la sanidad del Señor llegó. Dios es glorificado. Pero si andas arrastrando la cobija y diciendo, ay, yo no sé por qué. La depresión a mí me da la impresión que es un demonio. Que llega y agarra a la persona y le dice, eres miserable, no vales nada. Una llaga podrida, todavía es tu vida. Y que empiece a decir, mira, te van a despreciar. Y no falta quien le diga, ay, este hombre está feo, pero feo. Yo creo que cuando nació su mamá le dio la espalda en vez de darle pecho. Y empiezan los comentarios. Ya está asustado. La depresión llega por lo que pensamos. Y el diablo sabe meter pensamientos que no nos ayudan, porque él sabe de qué pie cojeamos. ¿Qué quiere decir eso? Por si no saben. Allá en Michoacán había un hombre, y no había muchos que tenían una pierna de palo. Y cuando el hombre, como era alcohólico y era corajudo, cuando querían tumbar al hombre, ¿sabe dónde le pegaban? Y decían, pégale en la pata de palo. No en la pierna de palo, decían, pégale en la pata de palo. Y le pegaban y pues fácil caía, pues. Y ya estaba enojadísimo este hombre y todo. Y yo decía, pero ¿cuál es la idea? Y cuando escucho personas que dicen, le dieron en la pata de palo, o sea, te dieron donde te duele, donde te pueden tumbar, donde eres vulnerable, donde ahí saben que estás expuesto. Y el diablo sabe, vivió con nosotros. Fuimos fieles a él.
por tiempo extra y nunca nos quejamos con él. Paga mal y de todos modos uno toda la semana le era fiel. Y nunca se quejó. Gastaba una con gusto y se quedaba uno sin nada y decía uno, ay, pero disfruté y lo bailado, ¿quién me lo quita? Pero viene al Señor y las Biblias son caras. Empiezan a decir, uy, se gasta mucho con los hermanos. Uy, pero ¿te acuerdas cuánto gastaba? No, pues antes sí, pero pues también antes tenía. Pues claro. Ya llegó uno al Señor, el hermano que tuvo dinero, tuvo fama, tuvo familia, ya venimos todos por ningún lado. Y Dios nos restaura, nos vuelve a poner juntos. Ahora, creer está implicado que vamos a obedecer, pero la resurrección, la muerte era necesaria porque iba a pagar por el pecado. La resurrección era necesaria porque era una señal de que no era un profeta, sino que era algo más grande que un profeta, que era un hijo de Dios. Y la intervención del Espíritu Santo de hacerlo renacer a Jesús, en donde lo hizo renacer en el corazón de la tierra, era necesario porque ahora el Espíritu Santo sería el consolador disponible para servir en los propósitos de Jesús. Entonces ahora era necesario, pero el Espíritu Santo tendría la responsabilidad de volver a hacer ese acto de renacer. Entonces el nacer de nuevo, implicaba un trabajo precioso porque ahora se iba a repetir otra vez lo que pasó ahí. Muerte, resurrección. Todos tenemos que morir. Y el bautismo de agua representaba la muerte y la resurrección. ¿Qué quiere decir? La involucración o la intervención o que se iba a integrar el Espíritu Santo con un humano a hacer una obra sobrenatural. Y eso suena muy sencillo, pero es algo que no existía. Dios no podía habitar en templos de manos, no podía habitar en humanos como nosotros. Él tenía que habitar en lugares muy santos, muy limpios, muy consagrados. Y llegó a vivir en uno como nosotros, con muchos defectos, con muchas carencias. Que todavía hay algunas cosas sucias dentro de nosotros que las guardamos con toda la intención. Hubo un silencio muy grande. Ahora, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a permanecer, pertenecer, ser de el Mesías. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, los amados de Dios. Y esto, la verdad que lo leí hoy otra vez y me volvió a hacer el mismo efecto. ¿Qué será no ser amado de Dios? Porque tú eres amado de Dios. ¿Qué será no ser amado de Dios? Éramos pecadores y aún así Él nos amaba. ¿Qué será no ser amados? ¿Qué será ser gente que la ira de Dios va a estar sobre él? O sea, me puso a pensar que yo creo que no apreciamos suficiente el saber que somos amados por Dios. Dios te ama, pero eres amado. Pablo les llama así, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser, fíjense bien, pueblo santo, amados de Dios y santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Wow, wow. Si solo nos paráramos en estas grandes verdades, debiera de cambiar nuestra vida. Porque Jesús tuvo que ejercer algo que no era necesario. Él no necesitaba morir. Era causa del pecado que tenía que morir, pero él no pecó. Entonces tendría que morir para pagar por el pecado de otros. Pero la resurrección era el sello de que era el enviado, el ungido de Dios para cumplir eso. Y era el sello de decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Era
la obra maestra que Dios tenía planeada, que el diablo nunca supo por dónde le llegó. Él pensó que había ganado y solito se puso la soga al cuello. Y Jesús solo le jaló. Lo exhibió públicamente porque era necesario, porque tenía que quitar los recibos que habíamos firmado como humanidad y que estábamos por toda la vida esclavos de él. Ahora, pensando de esta manera, en Gálatas capítulo 2, Pablo va y él con esta revelación tan preciosa, la verdad, va y se reporta con los líderes. Y los líderes de la iglesia, en el verso 6 dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. En otras dice, a mí no me sirvió para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y esto hace diferencia porque nos habla de la tremenda bendición de que todos aquí, yo no entro al cielo por ser pastor, entro al cielo por ser su hijo. Y ustedes entran al cielo por ser su hijo. O sea, entonces, ¿qué somos? Somos iguales. Somos iguales. No tengo ningún trato preferencial de parte de Dios. Lo que pasa es que entre más conoces, más creces, más crees, más obedeces, y entre más obedeces y más crees, más maduro estás en otro nivel, tienes mayores beneficios. Lo voy a poner de otra forma, entre más dinero tienes, más cosas compras. Entre menos tienes, pues menos compras. Si haces un trato donde pierdes 3,000 pesos, no te afecta. Pero si haces un trato donde pierdes 3,000 pesos y casi no tienes, ay papá, sientes que perdiste todo. Y dices, ¿cómo perdí todo? Ay, 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 ay. Solo fueron 3,000 pesos, te dice el otro. Dice, 3,000 pesos, pues es todo lo de la semana. Sí, pero no es nada, hombre. Así como, Señor, casi lo agarro del cuello aquel, porque para nosotros es mucho, sí. Entre más dinero tienes, más compras. Entre más fe, más obediencia, más madurez tienes, pues estás en otro nivel. Ahora, Gálatas entonces, capítulo 2, verso 6, él dice, los líderes, pues bueno, no les saqué mucho provecho. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Dicho de otra forma, Pablo, apóstol a los gentiles, Pedro, apóstol a los judíos. ¿Quedó claro? Entonces, verso 8 dice, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, fíjense bien cómo lo pone, de hecho Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Esto me ministra tanto porque no hubo competencias. Estos son gente grande, gente pilares, gente tremenda, que tienen conocimiento, que tienen revelación. Y Pablo se llega, se somete a ellos, les dice lo que Dios le está hablando, los más grandes, los pilares, y entendieron, dijeron, ¿sabes qué? Este amigo Dios lo envió a los gentiles. Pues gloria a Dios. Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Y entendieron que Dios estaba actuando. Y como judío, quizás esto no pese, pero yo como cristiano y veo que Dios sana a una persona no cristiana, a veces me incomoda. Porque el Señor ni siquiera ha creído, ¿por qué la sanas? Deja que se entregue a ti. Las sanidades es el pan de los hijos. Esta no es hija todavía. Déjala que entre primero. Pero Dios la sana. Dios sana personas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque el castigo de la paz de esa persona ya fue pagado. Porque por las heridas de Jesús, esta persona, aunque no lo sepa, ya fue sanada. Y Dios usa eso y dice, ay, que sea sano.
Y cuando son sanados dicen, es que yo no sé por qué, pero siento que Dios me tocó y Dios me sanó y los sanan de cáncer, de leucemia, de asma grave y dice uno, santo Dios. Y no son creyentes, no son aleluyas. Y ahí es donde mi mente así, quizás como los judíos diciendo, ¿por qué Pablo? Tantas maravillas, tantos milagros, tantas cosas que están pasando. Pues ¿qué tiene él? Un llamado, un don y cree. Ahora, Santiago, Pedro, Juan, pilares, los aceptaron como colegas y nos animaron a seguir predicando a los gentiles, mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Fíjense bien, tarea. Aquellos que fueron a la escuela saben que hay tarea y las tareas normalmente se entregaban al siguiente día. A nosotros nos daban tarea y nuestro profesor nos daba un libro, así como del gruesor de la Biblia, y nos decía, tienen un mes para entregar un resumen del libro. Y así como, ay Señor, el próximo mes traemos otro. Y así como, santo Dios. Ya no empezaba uno así como, si le dice uno a los hermanos, vamos a traer un resumen de Gálatas, ya no viene. Son como 3 paginitas nomás, 4 en algunas traducciones. Pero ya no vienen porque, ay, un resumen de eso, ay, qué difícil. Ay, ¿cómo le puedo hacer? Ay, tanto. Imagínense si le dan la Biblia, tráiganos un resumen para el mes que viene. Se van del país. Porque no tenemos ni la disciplina, ni somos gente que quiera superarse. Tenemos que pelear contra nosotros mismos, porque traemos una mentalidad de miseria y pobreza. Eso tiene que cambiar, pero se cambia por las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio cambia todo eso. No cambia automáticamente, el Evangelio lo cambia. Las buenas noticias, la transformación de la palabra en una persona nos empieza a ser próspero, nos empieza a querer avanzar, nos empieza a ser mejores, nos empuja a pensar diferente. Uno dice, no, es que yo no puedo, pues nunca pude, desde chiquito era bien burro, hasta rebuznaba. Ya nos empieza a decir, no, sé caballito, sé pony. El que pone las sillas, el que quita las sillas. Iguales, somos iguales. Pablo, los pilares fuertes, imagínense qué interesante esto. Vamos a pensarlo de otra forma, el pastor y ustedes son iguales. Dios no los ve diferentes. ¿Qué nos hace diferente? En lo que crees y obedeces. ¿Qué tanto crees, qué tanto obedeces? Eso nos hace diferente. Pero puede ser que alguno de ustedes tenga más fe y sea más obediente y me supere. Pues gloria a Dios, qué bendición. Entonces lo que me hace estar acá no es el creer mucho y obedecer mucho, sino el llamado. Y a ustedes les toca oír el mensaje, seguir el mensaje y seguir creyendo y seguir desarrollando, porque seguramente Dios lo está preparando para algo. ¿Qué parte tienen ustedes en el cuerpo? Si son parte del cuerpo, tienen algo que hacer ahí. Son parte del cuerpo. Levante su mano izquierda si son parte del cuerpo. ¿Cuál será la izquierda? La otra, dice. Ahora, si eres parte del cuerpo, tienes algo para hacer. Y si eres un hijo de Dios y tienes esa autoridad, Pablo recibió la diestra de sus contemporáneos. ¿Qué quiere decir la diestra? El compañerismo, el decir, somos colegas, somos iguales. Y es una bendición cuando ya no se compite quién tiene el mejor mensaje, la mayor revelación, sino que somos colegas y somos compañeros en esta obra tan preciosa. No importa si compartes no tan bien como Federico, ni tan mal como Churrumais. ¿Qué importa? Somos iguales, somos colegas, somos del mismo cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. ¿Se ha pegado usted en el dedo chiquito del pie con la mesa así cuando se levanta uno?
¿Y qué dice usted? Ándele para que se le quite por tonto. ¿Por qué tanto brinco? Si solo es el dedo chiquito, ¿qué tiene que ver? Porque es parte del cuerpo. No debiéramos de dolernos cuando alguno de nuestros hermanos está pasando por una situación difícil. Va a decir, ándele, qué bueno, pues ándele, está ahora sí, ¿verdad? Ándele, no que muy bravo, no que muy chile piquín. Debiéramos de sufrir y orar y que nuestra alma tenga otra forma de analizar las cosas. Ahora, entonces, los hijos de Dios, ¿qué clase de autoridad tienen? Los hijos de Dios, pues tienen la autoridad de su Dios. ¿Por qué? Porque si eres del cuerpo del Señor Jesús, lo que fluye en la cabeza, fluye en el cuerpo. Y hay mucho más que vamos a ver de este tipo de autoridad, pero que vayamos viendo, no importa qué viene a tu vida. El pastor tiene la misma autoridad que tú y si tú lo reprendes, se tiene que ir. Se tiene que ir. ¿Qué tienes que hacer? Creer más y obedecer más. Ahora, si reprendes a tu esposo, pues qué pues, te reprendo, lárgate de aquí. No. Dice, no les dé ideas, pastor, de por sí, dice. Una persona dice que él empezó a reprender su carne. Dice, hasta que entendí que mi carne nunca se va a ir. Decía, te reprendo, carne, suéltame. Dice, dije, raza, ha de ser de San Agustín, ¿verdad? El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios y está por suceder. Hay una revelación impresionante que Dios está dando. Y hay un caminar y una autoridad que Dios está dando. Hay algo que Dios está haciendo en congregaciones y en nuestra ciudad y en nuestro país. Hay gente orando, haciendo cosas diferentes. Hoy estuvimos en una oración que yo creo que había más de 40 pastores buscando hacer algo para Dios, buscando, humillándonos delante del Señor y buscando la voluntad de Dios en lo que Él quiere hacer en lo que sigue. Este domingo se celebra el Pentecostés, el inicio del Pentecostés en la iglesia evangélica. El inicio decidieron celebrarlo a nivel mundial, el día del derramamiento del Espíritu Santo. Y en todas las congregaciones evangélicas se ha tratado de informar, llevar la información de que es el inicio, son los orígenes de la iglesia. Y si se celebra otra cosa, ¿por qué no celebrar nuestros orígenes? El día del Pentecostés. Entonces el domingo es más o menos la fecha que cuadra con el Pentecostés y se ha decidido celebrarlo. Entonces vamos a participar, vamos a ver qué hacemos, vamos a abrir nuestro corazón y si Dios quiere dar otro Pentecostés, pues que lo haga, que se descienda otra vez. Estamos abiertos, estamos abiertos. Este domingo va a ser especial. Dios nos ha estado hablando. Este tiempo fuera ha sido una gran bendición de relacionarnos con personas a otro nivel. Recibí una llamada con apóstoles y profetas de diferentes partes del mundo y me dijeron que querían que nos integráramos con ellos. Y al oír desde dónde están, qué hacen, pues se siente uno que no encaja uno, pero quien me invitó dice, es que yo quiero lo que tú tienes. Y yo dije, santo Dios. Entonces a lo mejor él ve algo que no vemos. Estamos incluidos, va a haber otra llamada quieren hacer una red de apóstoles y profetas en el movimiento de la fe. Y uno de los que estuvo en esta reunión estuvo aquí con nosotros, el pastor Robert Enos. Ustedes se han de acordar de él, que habló que era el tiempo ya de los leones en este ministerio, que ya las ovejas
iba a ser parte de otra historia y que iba a ser el momento de los leones. Si es que vamos a ver, se está abriendo conexión y relación, no porque la estoy buscando, pero se está abriendo relación con otro nivel de gente, de madurez, de administración. Y tenemos que ser sensibles. Se nos dio una orden en una profecía y dije, Santo Señor. Me dijo, Dios te habló de esto, tómalo. Es el tiempo, no lo sueltes, no lo dejes ir. Dijo, y me miraba a los ojos y me dice, hazlo. Yo podía ver que era otra mirada y otra autoridad. Pero bueno, vamos a hacer lo que Dios quiere, como Él quiere. Y si ve uno a su alrededor y cuentas, yo no sé qué sentiría Jesús cuando va rumbo a la cruz y sus palabras dice, Señor, me van a dejar solo. ¿Qué sentiría de sus amigos, sus colegas, miles de gente que Él tuvo compasión, que les dio tanto y que lo iban a dejar solo? ¿Qué sentiría cuando aquellos mismos decían, crucifíquenlo? Si nos duele que no nos saluden cuando venimos. Lo sugieren, nomás nos dicen, entonces, sin ciencia ya. Y ni siquiera le dan la bienvenida a uno, bienvenido y gloria a Dios, pásele con gozo y gloria a Dios, en ciencia. Y ya sale uno, no me saludó. Imagínense que hubieran dicho, crucifíquenlo. Ay, Señor. Pongamos de pie, santos ungidos, redimidos, rescatados.